Hay una cita que me gusta mucho de Constant que dice: el arte y la revolución buscan lo mismo, devolver la vida. Yo soy Laura Uribe y me considero como artista escénica. Me dedico a las artes vivas, en este caso al teatro, por un lado, a dirigir, a actuar, a escribir, a producir. Soy profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la licenciatura en teatro, llevando la clase de actuación y seminario de dirección. Me encanta dar clases, creo que eso es una vocación que descubrí también, o sea, me gusta mucho, lo disfruto mucho, aprendo mucho. La primera vez que llevaban a una maestra de teatro a la primaria, ahí me interesó porque la maestra dijo, bueno, vamos a hacer una obra de teatro y es la mamá, el papá y los hijos, ya sabes, ¿no? Entonces el chico que a mí me gustaba dijo, yo soy el papá, y yo luego dije, la mamá. Entonces lo vi como una oportunidad, ¿no? De ligue ahí. Y empezamos a ensayar y se me olvidó el chico. Entonces también me gustó mucho el teatro, pero me gustaba de verdad, ¿no? Y que se relaciona mucho con lo que ahora a mí me interesa, que es la inserción de lo real, ¿no? Dentro del contenedor de la ficción. Bueno, pues yo estudié en el INBA, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la ENAD, aquí en el CNA, y yo egresé en el 2007. Entonces, pues ya llevo 10 años, digamos, de carrera profesional. Egresando de la escuela me invitaron a actuar en una obra, hicimos una gira, estuvo increíble, al Odin Teatro de Dinamarca, estuvo como muy padre. Y me gustaba actuar, ¿no? Pero como que yo quería hacer algo más. Entonces, muy influenciada, porque estuve en el Odin en Dinamarca, en Holstebro. Ellos tenían un espacio increíble. Y luego fuimos a Italia, a un lugar que se llama Farasavina, con el Teatro Potlash, que es un monasterio en la montaña, en donde hay una compañía de teatro, que ahí viven y ahí están. Entonces yo regresé como con esa ambición. Siempre, por otro lado, me ha traído mucho el laboratorio, la experimentación, con gente interesada en lo mismo, que fue, por ejemplo, la experiencia del matrimonio Palabrakis, que esa fue uno, creo que, de mis trabajos más sólidos en un lugar, porque implicaba un reto para mí enorme, ¿no? O sea, conjuntar la danza, la música, la actuación, eran como empezar a unir los lenguajes, conflictuarlos, ¿no? Y ponerlos en juego. Con un texto muy complejo a la vez de Angélica Lidl, que es brutal. Entonces creo que ese fue un momento muy pleno en donde yo decidí que eso era lo que quería, crear laboratorios de creación para buscar nuevas maneras de expresarme, otras maneras de expresarme. Mi primera obra fue en el 2009, el estreno en el 2009, que fue Fragmentos de un discurso express, que era una búsqueda entre el teatro y la danza. Entonces, pues con esa obra yo experimenté por primera vez lo que era, digamos, la dirección. También me interesaba mucho la coreografía, la danza, el movimiento. Participamos en el Festival de Teatro Universitario en el 2011, me parece, y ganamos el premio a Mejor Obra. Entonces, a partir de eso, pues, se fue dando ahí como el interés en la dirección y, sobre todo,
También como convocar equipos para desarrollar ideas. No nos hemos presentado. Es cierto, desconocen nuestros nombres. Yo soy Ana. Y yo soy Ana. Somos hermanas gemelas. Bueno, de cabello. Somos oriundas de Aquechingaos. Hemos logrado sobrevivir a nuestra familia. Que no es poca cosa. Somos ¡emprendedoras! Llevamos nuestro rebosante corazón. Tengo yo también una compañía de teatro independiente que se llama Teatro en Código, que cofundé con Marianela Villa, y nosotros convocamos artistas invitados para desarrollar un proyecto determinado. Y entonces, a la par de que se va creando, digamos, los ensayos, el proceso de montaje, se buscan las fuentes de financiamiento. Entonces, es un trabajo que se hace paralelo. Hay veces que se tiene la suerte de tener un productor y ese productor a la vez se vuelve un procurador de fondos y si llega oportunamente, pues en el camino se obtienen los recursos y entonces la posibilidad con ello de estrenar. Sacan sus tarjetas de crédito, empieza una fiesta de bolsas, se drogan y erotizan con ellas. Secuencia de clown para cubrir su desnudez con marcas. Se han conformado muchos grupos muy, muy fuertes en la escena del teatro independiente, ¿no? Como teatro independiente yo depositaría a aquellas compañías que han desarrollado un lenguaje, una visión de su manera de hacer teatro, ¿no? Y que no necesariamente es, luego se confunde, ¿no? Como sin dinero del Estado o con, siento que las fuentes de financiamiento pues son otra tema. La ventaja que tiene la Compañía Nacional de Teatro es que tiene el material humano y que tiene la infraestructura para propiciarlo. Y de alguna manera, la comunidad teatral, en este caso ustedes, nos unimos todos para eso. Y entonces eso ofrece una fórmula de trabajo que puede ser muy ventajosa para este tipo de proyectos. Y se ha explorado poco. Y en este caso, Laura me propone que reflexionemos sobre el agua. Ese es el punto de arranque. Pero más para mí el teatro independiente tiene que ver con la libertad en los discursos. El acto creativo y su identidad privilegiada meritocrática. Vomito en el reconocimiento dentro de esa lógica. Corte. Muy bien. La relación que tuve en el proyecto anterior con Mare Nostrum, que es con actores colombianos, se hizo una coproducción con Teatro UNAM en la Universidad de Antioquia. Pues a mí me mandaron a Colombia, increíble, no conocía, era la primera vez también que trabajaba como con un grupo que no conocía. Y pues fue brutal para mí hacer esa experiencia en total, en general, en completud. Es enorme, ¿no? Porque después ellos regresaron, hicimos una residencia de un mes, yo tuve que hacer la dramaturgia del texto, que eso también fue un reto muy interesante. Hemos viajado muchísimo con él, ¿no? Nos han invitado a giras internacionales. De hecho, en julio estuve en Alemania con esa misma obra. En noviembre también estuvimos. Está por ahí como la propuesta de ir a Sudáfrica. Yo me voy a Sudáfrica en noviembre, ojalá que sí, para hacer un taller con bailarines y coreógrafos. Entonces ha sido como un despertar también de una proyección internacional, pues que me da mucha satisfacción, porque no solo estoy hablando yo, ¿no? Es México también. Hola, ¿cómo estás?
Es una ciudad que me gusta mucho, a pesar de que es muy caótica. Y pues mi relación tiene que ver, pues que es el espacio en donde he desarrollado la mayor parte de mi trabajo, de mi carrera, de mi creación. Vendí mi coche hace poquito porque ya también me estresaba demasiado el asunto de conducir en una ciudad tan caótica, y opté por la bicicleta, y es súper complicado también porque no hay vialidades desarrolladas para eso. Es complicado, pero también intento, ahora que estoy aquí en esta colonia que es relativamente céntrica, ¿no? Que me pueda conectar como fácilmente pues con Coyoacán, con la Roma, en general aquí me desenvuelvo, ¿no? Entonces me interesa mucho profundizar en saber qué hay debajo de esto, ¿no? Y me interesa mucho estudiarla y profundizar más en este nuevo proyecto ahora, ¿no? También, que tiene que ver como con estudiar la ciudad a través de la historia del agua. Que es la necesidad de hacer un teatro político. Político en el sentido real de la palabra, polis. Un teatro social, un teatro en donde reflexionemos de nuestra realidad porque lo necesitamos. Porque para eso es la Compañía Nacional de Teatro. Yo quería llamar a Laura a hacer este proyecto. En cuanto a mí me dijeron, vas a dirigir la compañía. ¿No sabías eso? No. Por favor. ¿Sí? Porque en realidad yo te lo digo, Laura, esto que se va a hacer aquí es eso. Es volver al origen. Para mí ese es el valor de tu propuesta, de la propuesta que existe en el mundo contemporáneo. No estamos inventando el hilo negro, se está volviendo al origen esencial de la forma de hacer teatro comunitario, de forma comunitaria. Pues está increíble para mí, estoy muy contenta de estar aquí este día que empieza así como en realidad el ritual de ver hacia dónde vamos, qué queremos, ¿no? Este trabajo va a dialogar muchísimo con lo real, ¿no? Con lo real, el tema es el agua, centralmente, ¿no? Que es un conflicto que pues nos atañe a toda la humanidad, finalmente. Y hablar del agua, pues es hablar de la vida y es hablar de todo, porque al final es demasiado amplio, ¿no? En ese sentido, creo que la ficción no tiene ninguna responsabilidad con lo real, porque parte de una imaginación, de un escenario imaginario, pero sí tiene una responsabilidad con la verdad. Y la verdad tiene que ver con la pulsión y la vibración de lo que se está imaginando en los cuerpos, que lo están diciendo y que lo están haciendo. Hay un lugar en el que, si bien las formas y el espectáculo y las poéticas estéticas me excitan demasiado y me encanta y me alucina, hay un trabajo muy artesanal y muy fino y muy detallado que a mí me gusta llevar con los actores, pero con mucho sentido hacia buscar el accidente y la provocación, que es la sed, ¿no? Desde el cuerpo, cómo se baila la sequía, son como ideas que a mí me llegan y que van a ir muy paralelas a la investigación teórica. Entonces lo que van a ver es mucho caos, y eso es lo que me gusta provocar, ¿no? Y que nos provoquemos, perdernos, abismarnos, enloquecer, ¿no? Entonces, como va a haber mucha carga de investigación teórica, de lectura, de ver entre todos, de tal, y de ir construyendo cuál es el origen, la historia, por qué si era así, se tapó el antecedente, las causas, las problemáticas, las cifras, las estadísticas, el cambio climático, la implicación con el agua, hacia dónde, bla, ¿no? Eso agota mucho, claro. A mí, hablando de mí, todo me toca, todo me duele, todo y repercute en mi cuerpo. Ahora que hablabas de cuerpos vibrantes, es que todo repercute y
Y de pronto, pues en el teatro que yo he hecho no lo he sabido manifestar, pues porque es otra corriente, porque es otro estilo. Entonces cuando tú propones esto, digo, ¿qué va a pasar? No se ve bien. No, ni siquiera me cuestiono. No es un tema ético, pero sí estético, no ético, pero sí de pronto digo, ¿qué pasaría si yo reacciono, o el estímulo me pega y yo reacciono de una manera diferente? No sé cuál. Porque esto es nuevo, porque tú lo estás permitiendo, tú lo estás poniendo en la mesa. Esta provocación que yo hago, que es una provocación para mí también, porque cada proceso a mí me gusta pensarlo como si fuera la última obra que voy a hacer en mi vida. O sea, yo por eso no produzco tanto tampoco. No soy alguien que produzca maquiladoramente obras, ¿no? Soy alguien que produce 1 obra al año, 2 obras al año máximo, y eso ya es too much. Porque me gustan los procesos profundos, largos, complejos, en donde se pueda hacer eso. Me inquieta la posibilidad de salirse del teatro, porque necesariamente ahí... Y entonces, como no está en un teatro, de pronto la gente se conflictúa porque dice, pero entonces eso no es arte. Entonces el arte lo determina el espacio en donde se presente, ¿no? Eso es con relación a mi otro proyecto que se llama Paraíso, que es el cuartito de azotea que tengo aquí arriba, ¿no? Que justo busqué una posibilidad para contrarrestar la violencia. ¿Y de qué manera lo pude darme una respuesta? Pues fue con este proyecto, que era hacer una práctica relacional, que es decir, en relación con otro, para la reconciliación. Entonces convoqué a personas que quisieran reconciliarse y las metemos a ese cuartito durante 2 horas. No hay espectadores, no hay cámaras, no hay nada, ¿no? Más que ellos dos. Y el único registro que queda es un objeto que ellos hacen. Reparan una vasija rota a través de seguir un instructivo. Entonces no necesito estar yo, no necesito estar nadie más que ellos dos. Y entonces hacen ciertas acciones como pegar eso, escribirse una carta, en ese momento leérsela, quemarla, sembrar una planta de las suculentas que tengo ahí en la misma vasija, y dejan el objeto, lo nombran como ellos decidan, lo firman con su nombre porque es su objeto, y lo dejan ahí en el espacio, ¿no? Entonces, pues de pronto es eso es teatro, no es teatro, ¿no? El presupuesto que se asigna para el arte no alcanza y no es suficiente para la cantidad de gente que se dedica a esto. Pero creo que aún con todo eso, pues México también, por otro lado, también tiene iniciativas que no hay en otros países. Por ejemplo, el tener un fondo como el FONCA, que aunque no alcanza, pero existe, ¿no? Hay otros países en los que eso no existe, incluso en Europa, ¿no? O sea, no existen becas para artistas así, ¿no? Como aquí constantemente sí hay. Insuficientes, pero hay, ¿no? Y pues en mi caso particular, yo la verdad creo que yo he sido muy afortunada. Pues me ha tocado poder tener la posibilidad de recibir esos apoyos en varias ocasiones y con eso poder producir mis propias cosas, ¿no? Y que claro, a veces dicen no es una beca para producción, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tengo la beca de jóvenes creadores, ¿no? Del FONCA. Pues un actor para mí es un cómplice creador por el cual se puede expresar una idea y es un colaborador creativo que propone, que genera, que a mí siempre me ha gustado el diálogo constante, ¿no? De hecho, la construcción que yo hago es con los actores
El director para mí es un catalizador. Yo lo veo así, desde mi práctica. Es un catalizador, es un provocador, es un... sí, que hace que la chispa prenda. Bien, basta de cuentos, seamos realistas. ¿Pureza en relación con el asesinato? ¿Comparas a las artistas con las torturas que ustedes practican? No seas cínica. La realidad es otra cosa. Sostienes la mano de tu madre moribunda y te hace evidente, como me pasó a mí. Entonces me di cuenta de mi única y verdadera vocación. ¿Cuál es, Ana? Caray, somos mercancía por naturaleza. Para mí la felicidad está conectada con el deseo y hacer lo que me gusta y tener amigos y tener amor y no solamente, que a veces sí pasa, ¿no? Pero estar como en el trabajo todo el tiempo, ¿no? Es como, no sé, sí me gusta mucho. Sí, creo que sí soy feliz. Ajá. Sí.